¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y nada está dicho. La situación de Pedro Gonzalo Chávarri, a un fiscal supremo, ex fiscal de la Nación, va de mal en peor. Según vuelve a contarnos hoy Perú 21, de acuerdo al testimonio de la ex asesora de Chávarri, Rosa María Venegas, tanto el ex fiscal como su secretario general de entonces, Aldo León, y su asesor parlamentario Juan Manuel Duarte urdieron este plan para deslacrar una oficina, valga la redundancia, lacrada el viernes 4 de enero por el fiscal José Domingo Pérez. Una de las ideas que se les ocurrió, siempre según el testimonio de Venegas, es ¿por qué no entramos por la ventana? Sí, por la ventana de la oficina lacrada que da a la avenida Bancay. Piso 9, imagínese usted lo que hubiera pasado. Después dijeron, no, se calmaron, entraron en razón y la pensaron mejor y dijeron, no vaya a ser que alguien se caiga. Pero imagínese usted el nivel de desesperación de tanto Pedro Gonzalo Chávarri como sus asesores, y estaba ahí, participaba ahí de esa reunión la señora Venegas, para sacar los papeles, la documentación. Y ojo, según Venegas, la documentación que se sacó en cajas el sábado 5 de enero durante la mañana y parte de la tarde era una que comprometía en demasía al señor Chávarri. El otro asunto es el que concierne a la señora Lourdes Flores Nano, ex candidata presidencial, ex candidata a la alcaldía. Ella declara la próxima semana, martes 5 de marzo, según el fiscal José Domingo Pérez, quien anticipa además que están evaluando incorporarla en el caso de los aportes ilegales de Odebrecht como investigada. Vamos a hablar de estos temas y más con el ex procurador, ex congresista, ex vicepresidente Omar Chejade, que ya está con nosotros aquí en Nada Está Dicho. Omar, buenas noches. Gracias por la invitación, Jaime. Muchas gracias encantado por estar en tu aquí. programa. Encantado. A ver, vamos en ese orden de ideas. Dale. Pedro Chávarri, el ex fiscal de la Nación, que todos vimos además en estas cámaras que están ubicadas en el piso 9, en los pasillos del piso 9 de la Fiscalía de la Nación, cómo él se desplazaba, iba, venía, pero este testimonio de la señora Venegas, que en principio dijo, bueno, me van a llevar chocolates a la prisión, se puso, digamos, brava, ¿no? Ella enfrentó, digamos, el caso de una forma hasta prepotente, ¿no? Ahora más bien está mucho más tranquila, relajada y diciendo estas cosas. ¿En qué situación, en base a este testimonio, crees tú que está el señor Chávarri? En puro derecho, mi opinión es que si efectivamente la señora Venegas, aparte de haber declarado, me parece que entre el fiscal Avia, puede acreditarlo con testigos o con algún medio probatorio idóneo que ratifique o que acredite esta declaración ante un fiscal, yo creo que si esto fuese cierto y fuese comprobado, acreditado, digamos, de manera fehaciente, evidentemente pondría en serios aprietos al ex fiscal de la Nación, digamos, Pedro Chávarri. Evidentemente conocemos parte del texto de la declaración. Nos gustaría tener el texto completo y en el contexto de la declaración de la señora Venegas, la ex asesora. Pero repito, si esta es una declaración que de alguna manera no solamente tiene una conexión lógica, el contenido de su afirmación, sino que podría, con algún indicio razonable, con algún medio probatorio adicional, poder confirmar lo que está diciendo, evidentemente la situación del ex fiscal de la Nación se podría complicar, ¿no? Porque ella habla, a ver, vamos a los indicios, ¿no? Ella dice que Duarte, que era el asesor parlamentario, cuya oficina fue lacrada, le dijo, saca todo lo que puedas. Y hay una llamada. Claro. Es decir, fácilmente corroborable es el hecho de intervenir esa comunicación, buscar el registro telefónico, buscar la cantidad de minutos que hablaron y buscar el testimonio de Duarte. Claro, porque en la comunicación telefónica, tú bien sabes, se da el reporte de dónde vino la llamada telefónica, los minutos que hablaron, ¿no es cierto? Pero no sale el contenido de esa comunicación, claro, salvo que sea una interceptación telefónica válida, legítima o a veces ilegítima, lo que se llama chuponeo.
Que se haya hecho en el momento. Que se haya hecho en el momento. Entonces, ahí tendríamos, evidentemente, el contenido de esa comunicación telefónica. Entiendo que esto no ha sido así. No. Pero, evidentemente, como tú bien dices, puede, en puro derecho, procesalmente servir los reportes de la compañía de teléfono, de la telefónica en todo caso, y ver la cantidad de minutos o segundos, como por lo menos como prueba indiciaria. Si a esto se suma la declaración de Duarte o alguna otra declaración, es evidente que se cierra el círculo probatorio. Claro. Entonces ya la declaración, hablo como abogado, la declaración de la señora Venegas cobra fuerza y estaría acreditada, ¿no? Porque, a ver, ayer estuvo acá Julio Rodríguez, que es abogado de Pedro Chávarri, y lo que dice en términos generales, líneas más, líneas menos... Que se quiso amenguar ella quiere amenguar su responsabilidad. Amenguar, más, exactamente. líneas menos. Bajar su responsabilidad, ¿no? Pero además que ella lo hizo, es lo que sugiere, ¿no? En su relato, que ella lo hizo por la libre. ¿Es eso posible? Es decir, una asesora por la libre se va a mandar a deslacrar oficinas. Eso es complicado funcionalmente, ¿no? Porque en ese momento ella puede sufrir no solamente un despido por falta grave, sino una sanción dentro del Ministerio Público, porque evidentemente una asesora no podría hacer eso. Sin embargo, la tesis de Julio podría tener sentido procesalmente hablando si efectivamente ella, viéndose perdida por el hecho cometido, por el hecho delictivo, quiere de alguna manera disminuir, quiere decir amenguar, disminuir su responsabilidad penal. Sí, es una posibilidad, no hay que descartarla, pero evidentemente es una situación muy comprometida la que ha firmado la señora Venegas y podría comprometer al fiscal. O es que ella puede estar, digamos, ante el fiscal queriendo calificar como una colaboradora eficaz, en tanto porque digamos, a ver, ella aparece en las imágenes, ella en su primer testimonio dice, sí, yo fui, ¿y cuál es el problema? Y si me tengo que bancar algún tipo de sentencia, me gustan los chocolates. Hay dos procedimientos. ¿No? Uno es el de la confesión sincera, que no es exactamente una colaboración eficaz. Ya. Es decir, tú colaboras con la justicia sin llegar necesariamente a ser colaborador, digamos. A ser un colaborador, a convenir con el Poder Judicial o el fiscal o el procurador para la rebaja de la pena, pero la confesión sincera también tiene algunos efectos parecidos a la colaboración eficaz. Exacto. Es decir, tú te allanas al delito imputado por el Ministerio Público y evidentemente esa colaboración o esa confesión sincera en este caso trae una rebaja de pena. Esa es una. La otra es la de la colaboración eficaz. Pero para ser colaborador eficaz, primero tienes que ser aspirante a colaborador eficaz y tienes que llegar a un acuerdo negociado con el procurador y con el fiscal y después pasar por una audiencia judicial en que el juez acepte esa colaboración eficaz y ese convenio en que habían llegado tanto la parte denunciada como con el procurador y la fiscalía. Pero a ti, a primera vista, lo que se está mostrando, primero que la señora Venegas era parte del entorno más cercano, íntimo, laboralmente hablando, por cierto, del señor Chávarri, era su asesora, su consejera. Que aparezca este testimonio, ¿tú crees que complica la situación de Chávarri mucho? Claro, te lo he dicho. Muchísimo. Lo compromete, no sé si es muchísimo, pero lo compromete. Lo que sí te digo es que, por olfato de abogado, de hombre de leyes, procesalista en este caso, eso me interesa. Me da la impresión de que la señora Venegas, al sentirse perdida judicial y procesalmente, quiere colaborar con la justicia, quiere allanarse al delito imputado para que su pena sea rebajada. No, a lo mejor lo que dice Julio también tendría razón, es decir, quiere disminuir su responsabilidad, probablemente. Pero si miente. Pero sí, claro, el tema es, por eso, el tema, mi querido Jaime, es lo que te decía al comienzo, es cómo acreditas esa afirmación. ¿No es cierto? Si esa afirmación es una mentira, el juez tomará en cuenta en su debida oportunidad en el momento de resolver. Correcto. Pero, digamos, ¿puede amenguar su responsabilidad? Sí. ¿Puede disminuir su responsabilidad? Sí. Pero también es muy cierto la primera tesis, porque en el programa de hoy día estamos conjeturando, son hipótesis. En base a hechos, ¿no? A indicios y a testimonios. En base a hechos e indicios. Correcto. Mi olfato de abogado es que la señora Venegas
al verse perdida, acorralada contra la pared, procesal y judicialmente, se está allanando a la denuncia imputada contra su persona y está tratando de colaborar con la justicia diciendo aparentemente algunas verdades. Pero a ver, quiero que una idea quede clara, sobre todo ante el público. ¿Cómo no? Que no necesariamente todos los que nos están viendo son abogados. ¿Cómo no? Comenzando por este Hablemos como servidor. políticos entonces. Así es. A ver, no, pero me interesa está tu bien. filo abogadil. A ver. Una persona que confiesa y testimonia estas cosas, que el señor Chávarri fue el que urdió, planeó deslacrar estas oficinas, fue todo un operativo, se vio en las cámaras de seguridad, que incluso una de las opciones para entrar a esa oficina, lo cual te denota y te delata una desesperación por sacar rápidamente esos papeles, era entrar por la ventana. Una persona, al mentir, si es que nos ponemos en la tesis de la mentira, ¿se las lleva así nomás fácil con la justicia? No, ¿O la justicia le cae con todo si es que miente? Te voy a explicar por qué. Hay un dicho en lo civil que dice: a confesión de partes, relevo de pruebas. Es decir, en una demanda civil, alguien que confiesa la verdad y se allana la demanda, en ese momento el juez civil, que no es el caso, pues esto es penal, el juez civil inmediatamente le cree, digamos, la pretensión de su demanda y inmediatamente el proceso termina, o por lo menos termina con una resolución final. En el proceso penal no es así. En el proceso penal incluso una persona que reconoce aparentemente un delito, tiene que probarlo. O sea, no es que yo digo, cometiste asesinato, con esto salvo al resto, metí a Juan y con esto salvo a Pedro y a Mengano, y con eso el juez me sentencia a mí para salvar al resto. No es así. En lo penal, incluso el que se autoinculpa tiene que demostrar procesalmente, a través de medios probatorios, esa autoinculpación. Eso es en lo penal. Por lo tanto, si esta persona... Perdón, ella sola y también la fiscalía, evidentemente. Por supuesto. Entonces, por eso digo, no es tan fácil engañar a un juez en lo penal y autoinculparse. Claro. Entonces, esto tiene que ser demostrado a través de, por lo menos, indicios o medios probatorios concomitantes, que a resulta de estos medios probatorios concomitantes salga la verdad, se llega a la verdad de los hechos. Por lo tanto, si la señora Venegas ha señalado una verdad, que es su verdad, esta tendrá que ser acreditada, confrontada, o con medios probatorios o con una prueba indiciaria, por lo menos, que haga ver a la autoridad judicial o a la autoridad fiscal que esto es así. No es que yo digo, digamos, samba canuta, miento, falseo, y con esto me libro o me disminuyo mi responsabilidad. No, tiene que ser acreditado. No solamente eso, sino que su situación penal, fiscal, se iría por la borda. Es decir, ella misma se estaría poniendo la soga al cuello, ella misma se estaría arruinando. Si el juez se da cuenta de que el inculpado primeramente puede mentir, no es como el testigo tiene la obligación de decir la verdad, porque si el testigo no dice la verdad, entra en perjuicio y es un delito. Claro, pero estaría loca si es que dice estas cosas y no tiene cómo probarlas. Pero el inculpado incluso puede mentir, pero esa conducta falsa por parte del inculpado es apreciada por el juez y puede empeorar su responsabilidad. Claro, a ver, entonces, ahora, para cerrar el tema de Chávarri, ¿estamos hablando de encubrimiento real? Sí, claro. ¿Falsedad ideológica? Podría ser. ¿Y desobediencia a la autoridad? Sí, sin duda alguna. ¿No? Porque esto de deslacrar no es así nomás, es algo ilegal, ¿no? Por lo menos hay encubrimiento y una desobediencia definitivamente, ¿no? Así es. Perfecto. Pasemos al siguiente tema, Omar. Lourdes Flores. La situación de Lourdes Flores va también complicándose. Es la situación más candente, creo yo, de lo que se recoge de los testimonios de la semana pasada desde Curitiba. Aportes por $200.000 el 2010, el 2006 $20 y $30.000 porque según los de Odebrecht estaban un poco aguja, no estaban chihuán, no tenían mucha plata, entonces solamente le dieron $20 y $30.000. Lo cual es difícil creer, ¿no? Porque Odebrecht de aguja es complicado. Así es, pero por lo menos eso es lo que dice Raimundo Trindade Serra. Claro. José Domingo Pérez lo que dice es que la van a citar como testigo, pero están evaluando su condición de investigada. ¿Cuál crees tú? ¿Tú crees que es inminente su situación ya como investigada o no? Sí, claro, definitivamente. Porque resulta difícil, creer de que la lideresa del PPC se haya reunido, haya almorzado, digamos, con las principales autoridades, sobre todo con Raimundo Serra, ¿no?
para que la gente lo sepa, Raimundo Serra era la cara amable de Odebrecht, era el embajador, el canciller de Odebrecht, por así llamarlo, porque mientras Barata era la persona fría, el que gerenciaba, el que ordenaba, el que instruía, el operativo ahí era Raimundo Serra, era el coimeador, digamos, claro. ¿No? Nosotros, en mi caso, cuando era congresista, yo lo he visto pasearse por embajadas, por la Plaza de Toros, por el Estadio Nacional, y saludar a todos congresistas, y claro, en ese momento no se sabía lo que pasaba con Odebrecht naturalmente. Entonces, es difícil pensar de que te reuniste con el coimeador, digamos, a jugar ludo, ¿no? O a jugar ajedrez, ¿cierto? Es evidente que Odebrecht apostaba a todos los caballos. Quiero hacer un paréntesis. Yo tengo mucho respeto por Lourdes Flores. Creo que es una persona decente y le tengo mucho aprecio. Sin embargo, creo que hay una falsa valoración de muchos políticos, probablemente ella esté inmersa en ello, que hayan pensado en su momento de que era lo más natural del mundo, pues recibir dinero y no declararlo, ¿no es cierto? No quiere decir que Lourdes Flores se haya embolsicado, no lo creo, se haya embolsicado el dinero, pero que han habido irregularidades en torno a transferencias de dinero por parte de esta empresa corrupta a todos los partidos, a los principales partidos, no me cabe la menor duda. Entonces, negar un hecho evidente puede complicar su situación futura a posteriori. Se recurre, sobre todo en los últimos escritos que se ven, ¿no? Propias declaraciones de Lourdes, que acá una vez más se cae en la figura de la ingenuidad, que es algo que está en el imaginario colectivo con respecto a Lourdes, ¿no? Lourdes, un poco ingenua, pero ella es buena gente política, y tal, ¿no? Claro, pero digamos... Toda su vida ha hecho política. En la línea de la ingenuidad aparece Horacio Canepa. Y ella, de algún modo... no está ingenuo, ¿no? No, ese señor creo que de ingenuo no tiene ni el pijama. Nada. Eso atenuaría la responsabilidad de Lourdes, es decir, no, es que Canepa me dio, Canepa es el que urdió, Canepa y yo recibí. Más o menos eso es lo que Lourdes está diciendo. Primero, ¿no? Que escucharlo a Canepa, ¿no es cierto? Entonces es muy fácil el día de hoy echarle toda la responsabilidad a Canepa, porque finalmente, si vienen más personas involucradas y le siguen echando la responsabilidad a Canepa, Canepa no le va a aumentar un día más en prisión, ¿no es cierto? Si es que Canepa está arruinado. Canepa está arruinado, es un muerto que no respira, digamos. Es un muerto que no respira, no va a emerger, digamos, ¿no? Entonces, dentro de su ruina, Canepa puede decir, esto sí y esto no. ¿Qué es lo que está haciendo también Odebrecht? Si caigo yo, caes tú. Más o menos por ahí. No por eso, sino que al final de cuentas puede haber un tema de amistad, ¿no es cierto? Es decir, puede ser que un amigo le diga, oye, ¿sabes qué? Digamos ya, a mí me salvas y echa al resto, ¿no es cierto? Ajá. Finalmente, si echas a uno más o a 5 más, o no echas a nadie, no va a mejorar tu situación procesal, tu situación jurídica procesal, no va a mejorar. Simplemente tú puedes ir por acá o por allá. Ya, pero Canepa es, de acuerdo a lo que se ha anticipado incluso días atrás, en un reportaje incluso en Panorama, o sería, Lourdes lo dice, lo echa de frente, el colaborador o el aspirante a colaborador que ha dicho todas las cosas. Recuerda que en la semana previa, el domingo previo a toda esta semana de delaciones, aparece el testimonio de un colaborador y de frente habla de que recibió dinero, ¿no? O sea, Canepa lo que está tratando es embarrar a Lourdes, a como de lugar. Por eso digo, habrá en todo caso que escuchar al señor Canepa sobre el tema de Lourdes. Pero tampoco se puede descartar que haya una conversación previa, ¿no? Es decir, entre las personas que recibieron y Canepa. Porque lo que te quiero decir es lo siguiente, ¿no? Canepa puede tener amigos, ¿cierto? Y Canepa no necesariamente quiere perjudicarlos, por amistad, por consideración, por lo que fuese. Claro. Entonces, dentro de una gama de personas que han recibido, Canepa puede decir, les di a estos sabían y esto no sabía. Entonces, Canepa puede salvar a personas. Canepa puede incluso salvar a Lourdes o los puede hundir. Claro, siempre y cuando demuestre y acredite su afirmación. Y acuérdate del audio. Sí, claro. En el que Lourdes le dice, bueno, entonces tú ve cómo, porque esto hay que limpiarlo. Es un audio de miedo, de mucho temor. Porque sabe de ambos. Porque sabe que. Porque saben que han recibido, pues. ¿Y eso qué implica, penalmente hablando? Es una responsabilidad penal, ¿no? ¿Es cierto? No solamente es una irregularidad. Lo que pasa es que, digamos, y eso hay que decirlo, si tú recibes un dinero y no lo publicitas, no lo declaras, hay una presunción evidente de que este dinero proviene de fuente ilícita. Correcto. Porque si tú sabes de que este dinero proviene de fuente lícita, tú lo declaras. Si no lo declaras es porque tú sabes
que esto viene o presume. Ojo que la ley de lavado de activos no solamente tipifica el saber que viene de fuente ilícita, sino en el que el agente delictivo debía presumir, es muy amplia la norma, debía presumir que venía de fuente ilícita, de procedencia ilícita. Si tú no declaras el dinero, es porque tú por lo menos debiste presumir que venía de fuente ilícita. De repente no conocías los detalles de la caja superestructurada, de la caja 2, pero debías presumirlo. Y evidentemente estos dineros se han venido enjuagando durante más o menos 25 años en el Perú. Y estos personajes políticos no son nuevos. Repito, yo le tengo mucho aprecio a Lourdes. Yo creo que es una persona decente, pero creo que se está equivocando en su defensa. ¿Y crees que hace bien entonces Pérez en evaluar que sea investigada y lo más probable es que lo sea? Y yo creo que lo debe ser por un tema de justicia. Si acá hemos venido en tu programa, mi querido Jaime, a decir, oiga, creemos que hay responsabilidad penal en Ollantaytambo, en Nadine Heredia, hay indicios de responsabilidad penal en los dineros recibidos y en la supuesta exposición, conferencia de Alan García, de Toledo. ¿Por qué no Lourdes? Sí. Ahora, a pesar que le tengo mucho aprecio, a pesar que es una persona, creo yo, decente, pero creo que está equivocada. Ahora, exactamente. Ahora, Lourdes es una persona que, digamos, una política que va a pasar, parece que es lo inminente, ¿no? Va a pasar a investigada. Todavía sigue siendo testigo. Está Alan García, de acuerdo a lo que viene del Brasil, ¿no? Está Alan García, está Ollantaytambo, está Nadine Heredia, está, Alejandro Toledo, está prófugo, ¿no? Está Pedro Pablo Kuczynski, en fin, están Susana Villarán. El ministro Morán... Yo te pregunto, un paréntesis. A ver. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo ha reventado el escándalo de Odebrecht en el Perú o en Brasil? ¿3 años, 4 años? 2000... En Brasil. En Brasil 2005. 2015, perdón, 2015. No, claro, 2014 para 15. El 2015 incluso lo condenan a 19 años a Marcelo Odebrecht. Sí. En el Perú con fuerza 2016, digamos, ¿no? Más o menos. Sí. Ya. Entonces, Lourdes Flores y otros políticos han tenido 3, 4 años para decir, oye, un momentito, nosotros nos reunimos con el señor Serra, nos reunimos con el señor Barata, almorzamos con ellos. Claro, anticiparlo. ¿No es cierto? No. Y por si acaso nosotros se recibió esto, el señor Canepa fue el que lo recibió, entraron o no al partido, o sea, digamos, esclarecer los hechos. O sea, esperan que la granada les reviente en la cara para ahí sí decir, bueno, no, yo no sabía, hablamos de misa, hablamos de la iglesia, de jugar ajedrez. Estaban escondiendo algo. Pues. Entonces, lamentablemente, parece ser. Hay algo irregular. La gente el que no la debe, no la teme. La gente no es tonta. La conferencia de Alan García, ¿por qué no lo dijo el señor Alan García antes? Dice que, él dice, yo tributé. Ojo que en lavado de activos, la gente que lava activos tributa. Claro. O sea, el tema es, enjuagas y lavas activos y tienes que tributar los impuestos a la SUNAT. Es obvio, ¿no es cierto? Eso no es una prueba de descargo, ¿no? Sino va bien de cargo. Pero en fin. Ahora, te decía que el ministro Morán, ante la situación en la que Moreno no se sabe dónde está, pero él dice que está en el Perú, y ante la avalancha de delaciones que van a venir acompañadas además de información de servidores de Odebrecht, lo que él dice es, por favor, fiscales, por favor, justicia peruana, díctenles arresto domiciliario a todos estos políticos porque se van a escapar, porque son influyentes, porque son poderosos, y nosotros como policía, lo dice implícitamente, no lo verbaliza, pero uno entiende que, oye, a la policía no nos va a dar abasto con toda esta cantidad de confesiones que van a ocurrir. ¿Te parece acertada esta propuesta? No, me parece sumamente desacertada. ¿Sí? ¿No? Sí, porque yo entiendo que el señor Morán habla como policía, ¿no? Y como político, fundamentalmente. Como ministro, ¿no? Pero tampoco Además, tú puedes causar zozobra, judicial. Porque hay mucha gente también inocente, mucha gente que está investigada y no ha hecho absolutamente nada. No le puedes prohibir la libertad o poder movilizarse por el país o viajar fuera del país, digamos, si cumple con ciertos requisitos. Atenta a la presunción de inocencia, es lo que estás diciendo. Claro, o sea, vulnera directamente el principio de presunción de inocencia. Atenta contra la seguridad jurídica en el país. Sin embargo, lo que sucede es que muchos jueces, en contrario sensu, no aplican bien la norma, no lo revisan. Algunos se exceden en prisiones preventivas y otros son muy laxos porque hay corrupción también. Entonces, claro, tú te preguntas, y yo me pregunté, ¿cómo es posible
que Félix Moreno, que está probadamente, acá no hay ni siquiera un tema de... Más de una sentencia, por favor. Acá no hay un tema de prueba indiciaria, indicio razonable. No. Acá estaba probado. Condena firme. Desde el señor no tenía cómo acreditar los ingresos que tenía. Así es. Tiene ni siquiera cómo acreditar cómo le paga a los mejores abogados. Tiene un pool de 3, 4 abogados. El señor Moreno no tenía cómo acreditar absolutamente nada. Hay otros alcaldes que han tenido cómo acreditar porque son abogados, lavan dinero a través de sus estudios. Pero este señor es médico, no tiene una clínica. Claro. El señor no tiene ningún paciente. Es un señor que ganaba 7.000 soles mensuales. Entonces, ¿cómo podía pagarle a un abogado? Tenía 4 los mejores abogados del mundo, del Perú. Entonces, tiene una serie de ingresos que no coincidían. No cuadra. Entonces, se sabía que iba a ser condenado y se sabía que había un riesgo muy importante, inminente, de peligro de fuga. Entonces, Concepción Carguancho, en este caso sí optó bien, dictó una medida de detención. Apela y la sala, por 2 votos contra 1, lo libera, dando una comparecencia ni siquiera con impedimento de salida, ni siquiera comparecencia con restricciones. No, comparecencia, lo más simple, que se vaya a su casa. Claro. Se sabía, todo el mundo se hace un año, que se iba a fugar. Qué horror. Y lo ha hecho. Claro. Ya tiene 2 condenas de 5 años. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y seguramente vendrán otras pero condenas. Lo que estás exponiendo, en cierto modo, le da razón a la desesperación de Morán diciendo, por favor, ayúdenme, ¿no? Pero es un caso, hay seguramente 5 o 6 más, pero no se puede generalizar. Entonces tú dices que no a todos, sino que se evalúe por caso y por supuesto, en todo caso, valga la redundancia o la cacofonía, puede hacer que a uno le den arresto domiciliario. Bueno, a García, a Kuczynski tienen impedimento de salida del país, Villarán también. El caso de Alan García, tú, por el amor de Dios, tú pensabas que Alan García, después de un impedimento de salida, se iba a quedar con los brazos quietos, de brazos cruzados, iba a extender sus brazos para que lo enmarroquen. Por supuesto que no. García le teme a la cárcel. Históricamente García le teme a la cárcel, le teme una detención. Evidentemente iba a hacer algo. Como no podía escaparse del país, se asiló en la embajada. Quiso pedir asilo. Bueno, lo pidió. No se lo dieron. Quiso pedir a Costa Rica, según el presidente de ese país, eso es y según trascendidos en Colombia. Eso es un indicio de evasión de la justicia, porque en el Perú no existe una dictadura, una autocracia. Pero lo dijo que sí había. Pero él lo dijo, evidentemente, para tratar de evadir la acción de la justicia. Y eso le va a costar caro, porque en su momento van a señalar el fiscal y dar prisión preventiva por el riesgo de fuga, ¿no? Claro. Peligro procesal. Así es. Omar, como siempre, un gusto. Muchas gracias por haber venido. Jaime, gracias. Encantado. Muchas gracias. Omar Chejade, ex vicepresidente, ex procurador, hablándonos de todos estos casos. Miren qué rápido. Se nos ha pasado rapidito. Miren, 28 minutos, pero ha sido de lo más interesante. Hasta la próxima. Omar, vamos rapidito a la pausa. No se vaya, nada está dicho porque viene Iván La Negra. Vamos a hablar del viaje del presidente, pero no solamente eso, sino la situación de emergencia y también un poquito de las cifras de la pobreza de Oxfam que realmente preocupan. Venimos. Sí, señor, el total es de $29.90. ¿Qué ibas a hacer? Con efectivo no, pasa tu tarjeta nomás. Ahora tiene descuentos con tu cuenta free. ¿Escuchaste? Te escuchamos, orejita. Pasa tu tarjeta nomás, porque ahora Cuenta Free, la única cuenta en el Perú que no cobra nada, te da descuentos. ¿Qué esperas? Ábrela hoy en Scotiabank y en Credit Scotia. ¿Escucharon? Cuando no puedes comunicarte, lo peor te pasa por la mente. Las noticias dicen viene el huracán. 6 días sin saber nada de mi hermano es lo más frustrante que yo he pasado en toda mi vida. ¿Y dónde te acobijaste? Mis hijos me ayudaron muchísimo. Gracias. Luego del huracán, ¿Tiene la calma? reconstruimos hogares. Es más suave todo. Todo es más suave. Después de momentos duros, vuelve la suavidad. Con Elite, el mundo es suave, si lo quieres. De vuelta al cole con todo. Aprovecha 30% de descuento en miles de mochilas, maletas, zapatos y zapatillas, más 10% adicional exclusivo con tu CMR. Solo en Falabella y falabella.com.
¿Por qué Cayetano Heredia es tu mejor opción en salud? Porque tenemos un centro de diagnóstico por imágenes con lo último en tecnología. Nuestro resonador magnético es el mejor de la región, porque somos una clínica recategorizada que cuenta con 30 especialidades a cargo de más de 90 médicos y somos la clínica con más atenciones de la región Junín según reportes de su salud. Agradecemos tu preferencia y te recordamos que la clínica Cayetano Heredia es tu mejor opción en salud. Sí, señor, el total es de $29.90. ¿Qué ibas a hacer? Con efectivo no, pasa tu tarjeta nomás, ahora tiene descuentos con tu cuenta free. ¿Escuchaste? Te escuchamos, orejita. Pasa tu tarjeta nomás, porque ahora Cuenta Free, la única cuenta en el Perú que no cobra nada, te da descuentos. ¿Qué esperas? Ábrela hoy en Scotiabank. Y en Credit Scotia. ¿Escucharon? Muy bien, continuamos. Esto es Nada Está Dicho. Ya está con nosotros Iván La Negra, profesor de Ciencias Políticas de la Católica y también en la Pacífico. Iván, un gusto tenerte por aquí. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar en el programa. A ver, se entrecruzan varios temas. Tiene que ver con la crítica furibunda al presidente Vizcarra por su viaje a Madrid, a España, a Lisboa, además con una comitiva de más de 40 personas. Evidentemente en la crítica hay que separar la paja del trigo, ¿no? Hay una crítica interesada, ponzoñosa. Y también podría haber, creo yo, y me parece abordarte, invitarte, digamos, y desarrollar la línea un poco más, una crítica inteligente y constructiva. Frente a la situación de los huaicos, de las lluvias, y tú pusiste un tuit que te decía, me parecía buenísimo, que señalabas que cuando una autoridad dice que estas lluvias han superado todas nuestras previsiones, da ganas de que lo entierre un hueco. Y básicamente refiriéndote al Premier, diciendo, pues esto se nos fue de las manos. ¿Crees que el viaje de Vizcarra fue oportuno en el contexto que te estoy planteando? Es una responsabilidad normal del presidente tener que acudir a este tipo de reuniones, donde tampoco eso es imprevisible, extraordinario, es algo normal. Y efectivamente el presidente ya lo ha hecho en varias ocasiones, no es un tema nuevo, ¿no? Ahora, tampoco es el presidente que más viaja, ha habido otros que tenían también viajes muy frecuentes. El punto es por qué puede ser objeto de crítica en este contexto. Inclusive en un contexto donde hay pues deslizamientos, huaicos, desastres, ¿no? Y me parece que una de las razones es que casi hemos hecho una igualdad entre el presidente y el gobierno. Es como si el presidente fuera el gobierno. Es decir, como si el gobierno se hubiera ido de viaje. Que somos presidencialistas, ¿no? Y en este caso, si te das cuenta, eso se ha agudizado por este hecho de la distancia tan grande que hay en la imagen pública del presidente respecto del resto del gobierno. Y entonces, claro, la gente quiere ver al presidente porque los ministros y el resto del gobierno no son tan visibles. Y entonces eso aumenta, ante críticas como esta, la percepción negativa. El presidente se fue, ahora ¿quién se va a hacer cargo? Claro, como si no hubiese nadie más. Como si no hubiera nadie más. Ahora, ciertamente, es muy sensato lo que dices, pero ciertamente el gobierno se ha movido con la crítica. Es decir, de pronto vimos a Mercedes Arauz en el norte. Ciertamente Villanueva está desde el fin de semana, lunes, ¿no? Pero la reacción, incluso que diga Vizcarra coordina con nosotros todos los días y a cada rato, suena reactivo. Es decir, están funcionando en base a la crítica. Tenemos un ejemplo reciente. En el año 2017, cuando fue el fenómeno del Niño Costero, recordarás que estaba el presidente Kuczynski en un nivel muy bajo de aprobación y de pronto durante la época del desastre aumentó. Y uno se decía, ¿qué pasó? ¿No? Uno decía, bueno, porque es el mismo Estado con todos sus problemas el que enfrentó ese desastre. Y lo que uno encontró es que en esos meses los ministros, lo mismo que tú mencionas, muy activos, muy presentes en los medios de comunicación, directamente atendiendo los problemas. Entonces ese me parece que es el elemento que ahora está faltando y por eso que algo tan normal como que el presidente vaya a acudir a una cita fuera del país puede ser objeto de crítica. Yo no dudo que el viaje sea interesante, ¿no? Pero claro, si anotamos
la comitiva, algunos tweets de algunos congresistas, ¿no? Bien ahí, ¿no? Bien maquillados, bien perifollados, ¿no? Da esta sensación. Claro, somos muy irritables ante eso y somos propensos a decir frívolos, ¿no? Pero parece, pues, ¿no? Bueno, todas las cosas que son parte del protocolo en las relaciones internacionales pueden tener un elemento de ese tipo, ¿no? Claro. Y depende también quién lo vende, evidentemente. Aquel que quiere efectivamente encima de la monarquía, golpear ¿no? al presidente y al gobierno, rey, ¿no? puede mostrar pues esto este lado con mayor fuerza, ¿no? Pero por otro lado, como digo, este es un tema ordinario de las acciones de gobierno. El presidente tiene que cumplir estas funciones. Ahora, también puede el presidente tomar medidas, más allá de hacer más visible a los ministros, también tener mucho cuidado con la comitiva en sí misma, es decir, qué personas viajan. Me parece que el ministro de Transportes ha viajado, me parece que en esta línea digamos, que hemos conversado, claro, yo diría, precisamente el ministro quería estar acá, la infraestructura lo que tiene más problemas. Entonces, digamos, es un tipo de decisiones ya de táctica, digamos, política, que parece que en este caso pues han faltado. Claro. Ahora, y ahí aparece además estas cifras de Oxfam que no son pues para nada alentadoras, ¿no? Que la pobreza aumenta, la lucha contra la desigualdad se estanca. 2017, 2018, las cifras hablan de 20.7 a 21.7, ¿no? En resumen, 400.000 nuevos pobres en el Perú. ¿Esto cómo le salpica a Vizcarra y sobre todo cómo toreamos esto? Sí, primero que no era ninguna sorpresa. Recordarás que ya en el año pasado ya teníamos cifras de ese tipo que nos anunciaban. Pero digamos, ahora pues suena 400.000, una cosa que retumba. Lo segundo es que esa línea de pobreza también hay que mirarla con pinzas, ¿no? Primero porque la gente que no es pobre no es que esté tan alejada de esa línea. Y eso ha pasado así por mucho tiempo. La gente que trabaja en el sistema de medición de la pobreza tiene discusiones muy interesantes sobre, digamos, dónde marcar efectivamente la línea, ¿no? Porque una persona que en verdad está ganando lo suficiente como para poder aparecer estadísticamente por fuera de la pobreza monetaria, en verdad está en una situación muy vulnerable, una situación muy, muy peligrosa respecto a cualquier tipo de cosa, como un pequeño accidente puede implicar que vaya a la pobreza. Pero por otro lado, también refleja nuestra debilidad como país y nuestra economía para producir empleos sostenibles y el costo que implica tener una economía tan informal. Porque precisamente ese es uno de los factores que impide, digamos, que estas personas sean digamos, un poco menos vulnerables a situaciones como, por ejemplo, lo que hemos visto de un menor crecimiento en estos últimos años. Mira, justamente el presidente se pronunció con la diferencia horaria correspondiente, pero se pronunció para TV Perú. ¿Lo escuchamos? ¿Te parece un poco para ver la respuesta que ha dado frente a la crítica, la avalancha de pullas que le han caído al presidente? Y lo comentamos. A ver, vamos a escuchar al presidente desde Madrid. No, estamos absolutamente pendientes. Este viaje se hizo porque ya se coordinó por lo menos hace 2 meses. Recuérdese que nosotros en noviembre recibimos visitas también de Estado en el Perú. Hemos estado en la cumbre iberoamericana en Guatemala y ahí recibimos la invitación tanto del presidente de España como el presidente de Portugal para que visitemos sus países, y queríamos que coincida con esta feria cultural muy importante que se realiza en Madrid y en la cual el Perú es el invitado principal, es la feria de arte contemporáneo. Pero estando aquí estamos absolutamente al tanto y coordinando estrechamente todos los temas en función de las necesidades que genera el incremento de las lluvias en el norte, en el sur y en varias regiones del Perú. Tengo comunicación permanente con el primer ministro, con los ministros que tienen a su cargo cada región, y estamos al tanto de lo que ocurre. En consecuencia, estamos coordinando y estamos tomando todas las decisiones necesarias para atender a los que vayan siendo damnificados y asegurando que continuaremos la reconstrucción para que nuestras regiones, nuestras ciudades y principalmente nuestra población esté cada vez mejor preparado ante los embates de la naturaleza. ¿Te satisface la respuesta? Porque esto es reactivo, ¿no? Es un poco lo que hemos conversado, ¿no? Y me parece que efectivamente, normalmente así funcionan los gobiernos, ¿no? O sea, el presidente no es el gobierno, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí hay un elemento a corregir, ¿no? La visibilidad de los ministros es clave para que la gente sienta de que no depende del presidente para que las cosas funcionen, ¿no? Claro, ahora, pero ciertamente lo que te decía hace un momento, ¿no? Da la impresión, o algunos lo quieren mostrar así,
de que el gobierno anda reactivo, ¿no? De que, además de que estructuralmente no existe una planificación, es un desacierto que el ministro de Transportes vaya en la comitiva cuando es el que debió atender la cosa acá. Y lo otro, el tema de la comitiva, y se que entrecruzan la situación de las lluvias y la situación esta de las cifras, que bien es cierto, no son novedad, pero saltan en el momento. ¿Cuánto crees tú que esto le afecta al presidente y cómo lo puede torear? Pero es otro problema que me parece que es la ausencia, y las encuestas últimas lo van mostrando, ¿no? Es la ausencia de una percepción de la gente de que el gobierno tiene un rumbo claro más allá de esta pelea que ha tenido en los últimos meses contra la corrupción. Si después de la corrupción o la lucha contra la corrupción, ¿qué? O sea, ¿qué viene? Entonces, cuando tú no comunicas eso con claridad, porque es un tema de comunicación política y que el presidente ahí sí tiene que liderar, y no estableces claramente cuáles son los objetivos del gobierno, entonces la gente queda un poco a la espera, ¿no? ¿Qué cosa viene ahora, ¿no? Y cuando ocurren este tipo de problemas, ¿no? Lo que hemos tenido en este verano, pues la gente siente efectivamente eso, que solamente es un gobierno que reacciona ante un problema, pero que no está más allá de esa reacción planteando un rumbo. Por ejemplo, el rumbo que el 2017, después del Niño, supuestamente iba a ser una reconstrucción con cambios, ¿no? Y lo que hemos visto es que eso no ha caminado. Bueno, por lo menos corregir ese rumbo y plantear cuál es la agenda en ese tema que va a impedir que estas cosas sigan ocurriendo verano tras verano. Eso requiere un enorme esfuerzo de comunicación de los ministros y del presidente para decirle a la gente que eso que está ocurriendo hoy no va a ocurrir el próximo verano. Una afirmación que también he podido ver, en donde convergen las opiniones, que son las redes sociales, y también algunos grupos señalan que por qué el presidente fue mucho más reactivo, y ahí viene el discurso de la corrupción, ¿no? Mucho más reactivo cuando pasó lo de Chávarri, canceló el viaje en el Brasil, la juramentación de Bolsonaro, regresó inmediatamente, y por qué no hizo lo mismo en Madrid. ¿Crees que se equipara la misma situación o no? No es exactamente la misma situación, porque recuerdas que lo que ocurrió es cuando ya estaba en Brasil, no tuvo tiempo de evaluar previamente la situación ante el viaje y tuvo que regresar. Me parece que en este caso ha viajado, como indica, ya evaluando esta situación y ya conociendo qué cosa es lo que estaba pasando en el país y entendiendo que no había ningún problema de seguir monitoreándolos desde España o desde Portugal. Y lo cual, como digo, tiene sentido. O sea, el gobierno funciona más allá de la presencia física del presidente. Me parece que es un tema más del estilo del presidente lo que le está costando en este caso un poco de crítica, ¿no? ¿Y qué le falta al estilo del presidente para ti? Ahí, mira, en un tema tan complejo como el gobierno, uno no puede tener todo el protagonismo mediático ni todo el peso. ¿Crees que concentra mucho protagonismo? Me parece que es necesario ministros con más peso, que descarguen un poco las tareas de gobierno y que le permitan al presidente encargarse de los temas de alto nivel, los grandes objetivos, y tener ministros más en el día a día de temas como este que estamos viendo, ¿no? Que estén en el terreno, mostrándole a la gente que el gobierno tiene una presencia muy, muy permanente respecto a los problemas que le enfrentan. Siguiendo el hilo de tu tuit, lo que le podría estar faltando por desgaste y por otras razones que, en fin, ya evaluaremos, que son secundarias, pero le falta un premier, un nuevo premier, ¿o no? Siguiendo el hilo de lo que dices en tu tweet, me parece que aquí, más allá de los defectos y virtudes del presidente del Consejo de Ministros, Villanueva, me parece que cumplió un rol en su momento, en unas condiciones muy difíciles, pero me parece que ya el momento en el cual el presidente se encuentra y la necesidad de que estos 2 años que prácticamente están restando de gobierno se lleven a cabo tomando estas líneas que estamos conversando, se requiere ya otro perfil a la cabeza de los ministros. Así es, coincido, Iván. Muchas gracias por venir. Ha sido un gusto conversar contigo. Creo que mirar, la situación, la crítica al presidente, además de lo que está pasando con las lluvias, los huaicos, ha sido de lo más interesante e inteligente. Hasta la próxima, Iván. Nos vemos. Iván La Negra hablando con nosotros sobre el presidente Vizcarra, las críticas sobre el viaje. Nos vamos rápidamente a la pausa. Viene la periodista Paola Ugaz. Vamos a hablar de su proceso, la querella que Monseñor Eguren de Piura le entabla a ella y a Pedro Salinas. Quiere meterlos a la cárcel y vamos a ver en qué va el proceso, porque se supone que en marzo se debiera resolver. Nada está dicho, ya venimos.
Si tú pudieses hablarle a los chicos de hoy, ¿no?, que tuvieses al frente, ¿qué reflexión les harías de por qué es importante ahorrar para la jubilación? Los jóvenes, bien difícil que piensen en la jubilación, porque es una carrera pues de 40 años. Yo a mis hijos les digo siempre, ustedes trabajen, hagan su aporte a las AFP con las empresas y no se preocupen que a los 65 años van a recibir el 70% de su último sueldo. Y esa experiencia yo la he vivido. He hecho 2 aportes sin fin previsional para cubrir esos años en que yo no he tenido AFPs. Y me pareció que las AFPs eran una buena alternativa. Ese tipo de rentabilidad no lo tiene ningún otro instrumento financiero en el medio. Yo tengo un fondo, pero el 60% de mi fondo viene por la rentabilidad de las AFPs. No es dinero que yo invertí, sino es el dinero que generó el aporte que yo había hecho. ¿Por qué Cayetano Heredia es tu mejor opción en salud? Porque tenemos un centro de diagnóstico por imágenes con lo último en tecnología. Nuestro resonador magnético es el mejor de la región. Porque somos una clínica recategorizada que cuenta con 30 especialidades a cargo de más de 90 médicos y somos la clínica con más atenciones de la región Junín según reportes de su salud. Agradecemos tu preferencia y te recordamos que la clínica Cayetano Heredia es tu mejor opción en salud. Cuando no puedes comunicarte, lo peor te pasa por la mente. Las noticias dicen viene el huracán. 6 días sin saber nada de mi hermano es lo más frustrante que yo he pasado en toda mi vida. ¿Y dónde te acobijaste? Mis hijos me ayudaron muchísimo. Gracias. Luego del huracán, ¿Tiene la calma? reconstruimos hogares. ¿Es más suave todo? Todo es más suave. Después de momentos duros, vuelve la suavidad. Con Elite el mundo es suave, si lo quieres. El arzobispo de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, quiere meter a prisión a los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz. En realidad él dice que es por una columna de Salinas y por unos tweets de Paola, y además porque le achaca a Paola haber producido un documental sobre él que en realidad Paola no produjo nunca, ¿o sí? ¿Me equivoco, Paola? Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. No la produje, de hecho no salgo ni en los créditos del documental. Me buscan para que les ayude con algunos datos, pero el reportaje lo hace Daniel Llovera y Seamus Mirodan. Además lo hacen 20 personas en Qatar, Londres y Lima. Pero a ninguno de ellos los demanda, solo a mí. El reportaje, además, hay que decirlo, quienes no lo han visto, es impecable porque vincula o explica muy bien, con fuentes, evidencias y además una narrativa muy bien construida, la vinculación de Eguren con el tráfico de tierras en Piura, ¿no? Sí, y además lo que han hecho es, date cuenta, el documental es del diciembre del 2016, nos meten la demanda el año pasado y es una demanda conjunta en el sentido de que es a los 2 autores, Pedro Salinas y Paola Ugaz, del libro Mitad monjes, mitad soldados, que devela todo lo que el sodalicio, una organización católica, no quería que se sepa en abusos contra menores de edad, violencia psicológica, física y sexual. Esta organización católica, para los que no conocen qué es el sodalicio, es una organización en la cual durante más de 45 años a sus miembros les ocasionaron muchísimos daños porque les rompieron el entorno familiar que ellos tenían, el entorno social, para poder captarlos y poder manipularlos a su antojo. Por cierto, es una tremenda investigación, además tiene testimonios, el libro es buenísimo, pero Eguren no ataca el libro, ¿no? O sea, directamente en su querella, él va, lo que tengo, digamos, como los datos que tengo es, va contra una columna de Pedro y contra unos tweets tuyos, ¿no? O sea, no va directamente en su querella contra el libro, pero claramente es contra el libro, ¿no? Es un arzobispo el sodalicio que demanda a los 2 periodistas que develan todo lo que el sodalicio no quería que se sepa. Es la respuesta del sodalicio antidemocrática y autoritaria
4 años después, ahora ya son 4 años después de lo que ha salido el libro. Es negar lo innegable, es tapar el sol con un dedo, y a su vez es un grave precedente para la prensa, porque obliga a 2 periodistas a ir fuera de donde viven, porque no vivimos en Piura, exactamente, que es en Piura, donde él es un poder fáctico innegable, y las juezas, al aceptar las demandas, son la prueba viviente de que el señor tiene poder, porque si no, nosotros no hubiéramos estado, no tendríamos por qué irnos a litigar a Piura, 1.200 kilómetros de Lima, y sin ningún motivo aparente. O sea, nosotros hemos podido tener otro tipo de tratamiento en términos legales, la misma jueza leer... Además, los hechos, vamos a ser estrictos, digamos, en, en lo legal. Los hechos, tus tweets, ¿no? Tu crítica, tu trabajo, tu investigación, lo has hecho principalmente en Lima. Yo vivo en Lima. Por eso. Entonces, y Pedro igual. Entonces, ¿por qué los llevan hasta Piura? No se entiende, y además lo que quieren es meternos una chiquita judicial en Piura. Lo que quieren es condenarnos, que toda nuestra investigación se multiplique por 0, porque dicen ya están condenados, y encima tenemos que pagarle al arzobispo Eguren $61.000 cada uno. Cada uno. Entonces, date cuenta que en el trabajo periodístico, esto de acá, nosotros, Pedro y yo, no tenemos un medio de comunicación detrás. Esta investigación la hicimos solos. Así es. En nuestros tiempos libres. Entonces, es una carga emocional muy grande, económica muy grande, y a su vez, que es importante recalcarlo, demuestra José Antonio Eguren que es el mejor alumno de Luis Fernando Figari, porque demanda a una víctima. Pedro Salinas es periodista, pero ha sido miembro del sodalicio y ha sido víctima del sodalicio. Esto de acá es una revictimización. Es una revictimización permanente. Exactamente. Además, a ver, esto de ir y venir de Lima a Piura, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana vas y vienes? Básicamente... O en el último mes, en los últimos meses. Pedro ha ido desde noviembre pasado, que empezó todo. Noviembre. A ver, noviembre, diciembre, enero, febrero. 4 meses. Febrero, ojo, febrero es vacaciones judiciales. Sí. Y en febrero la jueza de Pedro Salinas, ella sí trabaja. Judith Cueva Calle, ha convocado a dos audiencias, ha ido el abogado Carlos Rivera. Cuando tú y yo somos periodistas, digamos, jóvenes promesas, pero sabemos cómo es. Jóvenes sobre todo, sí. Déjamelo de joven. Cuando en febrero, en vacaciones judiciales, haces audiencias. ¿Quién hace audiencias? Ahora, ¿hay un control de la Iglesia, de Eguren, sobre el Poder Judicial piurano? No necesariamente un control, lo que es un respeto. O sea, él es la autoridad religiosa más importante de Piura, él bautiza a los miembros del Poder Judicial, a los familiares. Una influencia, llamémosle. Hay unas cosas que tú lo ven con una reverencia. Claro, no van a chocar pues con Chocano, ¿no? Al contrario, innegable. O no solo chocar con Chocano, quedar súper bien con el Cure. Y es cierto que la jueza tiene un crucifijo ahí que a la justa le puedes ver la cara, y una Biblia con el respeto de los símbolos. Sí, no, además Daniel Llovera, tampoco que somos muy altos, ¿no? Pero Daniel Llovera parado era más chato que el crucifijo de él juramentó. La Biblia era la mitad de esta mesa, y además no entendía el trabajo periodístico la jueza, porque durante todo el tiempo que Daniel Llovera y yo, que éramos testigos en esta audiencia que fuimos, dijo: usted ha dicho que es una crónica de una condena anunciada, se tiene que rectificar. Yo le decía, pero esa es mi opinión, es una democracia, no me pienso rectificar. No hay delito de opinión en el Perú. Es lo que yo le dije, le repetí varias veces, pero era como, ¿pero por qué lo dice? O sea, era como que no entiende. Porque es lo que opino, pues, ¿no? Exactamente. Entonces, y no acepta pruebas. Por ejemplo, le decía, acá está el documento de Al Jazeera diciendo que Paolo Ugaz no tiene nada que ver con la producción del documental. No aceptamos pruebas. Ya se acabó la etapa de pruebas. ¿Cómo que no va a aceptar pruebas? Y era como, oye, pero hablabas como una pared. Era como, estamos así los dos, Daniel Llover y yo, asombradísimos. O sea, ¿tú crees que ya la predisposición es condenarlos? En el caso de, sí, es una crónica de una condena anunciada, y lo vuelvo a repetir porque te juro que estar ahí es como estar en territorio comanche. Todo lo que decíamos estaba mal, todo lo que decía el abogado estaba bien, y además las pruebas eran como que, por ejemplo, a mí, que en mi caso se venga de Piura a Lima, es que el arzobispo vive en Piura y su honor ha sido mancillado en Piura y tiene que resarcirse en Piura. Los periodistas en esa demanda no existimos, nuestro trabajo no existe, lo que pensamos no existe. Pedro Salinas presentó a 3 testigos, le dijeron no, pero sí aceptan pruebas de un portal difamatorio, donde ahí, por ejemplo, Pedro Salinas y yo aparecemos como si fuéramos los diablos con patas, que se llama La Abeja. Eso sí acepta la jueza.
pero 3 testigos que Pedro ha convencido no acepta. No acepta. Entonces todo es como que... ¿En el mismo momento? En el mismo momento. Y además el abogado Carlos Rivera, que también, digamos, experiencia tiene en estas cosas, realmente está asombrado, nunca ha estado en un lugar tan desigual. O sea, nosotros estamos ahí en condiciones desiguales. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que traigan el proceso a Lima? En el caso ¿De quién depende? Bueno, del Poder Judicial, Por eso, de entonces, Piura. Pero bueno, hay que decirles. en el caso de Pedro ni siquiera aceptaron que él haga el pedido de traerlo de Piura a Lima. ¿Por qué? Porque no adjuntó la fotocopia de su DNI. Como no estuvo... No, me está bromeando. No te estoy bromeando. ¿En serio? Cuando yo lo cuento nadie me lo cree. No, entonces no hubo fotocopia del DNI. ¿Solo por eso? Sí, solo por eso Pedro no ha podido tener la posibilidad de pedir Piura a Lima. Y yo, que sí lo he hecho, porque sí, ahora sí Carlos Rivera puso el DNI fotocopiado. Ya, tú sí lo has pedido. ¿Y? Yo sí tengo la opción, me dijeron que no lo cuenta de Piura Lima. Entonces hemos apelado y yo estoy en ese... ¿Y por qué fue ahora? Tú sí pusiste la copia del DNI, pero ¿qué te faltó? Porque el arzobispo es de Piura y son la ciudad masiva en Piura y tenemos claro, que ir te a buscan Piura. la sin razón, pues. La sin razón, pero date cuenta, pasajes, trabajos que tenemos que dejar de hacer, 80 cosas que tenemos que estar dedicados a este caso. ¿Cuánto te ha afectado económicamente, digamos, en tu estabilidad, en tus presupuestos, en tu vida, este caso, esta querella? Mira, nos ha removido mucho. Yo te juro que, digamos, tengo ya 20 años en esto, sí siento que este caso sí me ha removido porque no somos nosotros, porque es un caso en el cual hemos traído 30 víctimas y las víctimas que han declarado en el libro se sienten, como te digo, culpables de nuestra demanda. ¿Ah, sí? Entonces nos buscan y nos dicen, por nuestra culpa ustedes están en este caso. ¿En serio? Y ¿Eso te lo han dicho hace Y me quiebra el corazón, poco? Por supuesto, ¿cómo no? O sea, ¿tú te imaginas qué les dices? Entonces, son víctimas que están esperando respuestas. Y date cuenta que en el marco global estamos hablando de que es la primera vez en 2000 años de historia que el Vaticano hace una cumbre contra la pederastia, acogiendo a las víctimas, escuchando a las víctimas, y José Antonio Guren va a contramano de los cambios que hay en la Iglesia Católica. El Papa Francisco está haciendo cambios. No te digo que con la rapidez, digamos, del ratón Speedy, pero está haciendo cambios. Y aquí no, acá es todo lo contrario. Cambian a, digamos, Carlos Castillo, que quiere reunirse con las víctimas. Todo el mundo está pidiendo cambios, pero nosotros no. Nos han encapsulado y estamos aquí esperando que nos caiga nuestra chiquita judicial. Es como si los periodistas que descubrieron el caso de Boston, en Boston, de las masivas abusos contra menores y que ganaron el Oscar en Spotlight, a esos periodistas los hubieran demandado y están a punto de entrar a la cárcel. En ese mismo estado Exactamente, estamos. Ustedes han hecho una versión peruana de Spotlight, ¿no? O sea, además me ha conmovido mucho lo que me has dicho. Sí, bueno. En serio, los testimonios que aparecen en el libro, las personas se han acercado a ustedes, pero están es muy como una digamos, revictimización, ¿no? Indirecta. Absoluta. Para ellos también dirán, o sea, por nuestra culpa, que es lo que te dicen, ¿no? Por nuestra culpa están ustedes ahora pasando las de Caín. Exactamente, entonces me dicen, quisiéramos ayudar, entonces como que es complicado. Ay, bueno, ¿y ahora qué van a hacer entonces? Entiendo, Pedro a la mañana decía en la tele que lo suyo ya se resuelve a fines de marzo. ¿Y lo tuyo? Lo mío todavía no empieza la primera audiencia. Me imagino que mi jueza sí está tomando sus vacaciones judiciales, entonces en marzo va a programar mi primera audiencia. En el caso de Pedro, se espera su sentencia a fines de marzo, que para mí, como lo vuelvo a repetir, es la crónica de una condena anunciada. Con esa sentencia, con esa condena ya, digamos, tenemos que apoquinar los $60,000 de reparación civil, cada uno, porque es 60.000. Sí, 61.000 tú, 61.000 Pedro. Exacto, porque además José Antonio Guren ha dicho que ese monto ya lo donó, lo va a donar a una causa. Pero se puede apelar. Se puede apelar, pero el tribunal está en Piura también. Ah, también, en la Corte Superior. Entonces, digamos, estamos bien. ¿Qué? ¿Y sería prisión efectiva? No se sabe, porque esa es otra de las cosas que dice el abogado de José Antonio Guren. Dice, por si acaso José Antonio Guren no los quiere meter en la cárcel porque solo quiere que le den el dinero y que se demuestre que le han dañado el honor. Perdón, no vivimos en una teocracia, vivimos en un Estado de Derecho en el cual la jueza es la que dirige, la que dirime lo que nos va a pasar.